Hola, ¿cómo andan? El estudio de hoy va a ser un poquito más breve que de costumbre y no van a haber animaciones y esas cosas porque tuve algunos imprevistos, pero igual sé que Dios puede hablarnos hoy a cada uno. Así que vamos a empezar con un poquito de filosofía. Durante toda la historia, el ser humano se enfrentó a las preguntas de dónde, a dónde, que encerraban en definitiva una pregunta más trascendente. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Ya hace un tiempo sigo los avances en ingeniería aeroespacial de Elon Musk y justo hoy lograron hacer aterrizar uno de los prototipos que quieren llevar algún día a la Luna. Y él está determinado a colonizar otros planetas. Y es interesante que él cree que si logra hacer eso, va a estar más cerca o un poco más cerca de entender el propósito de la humanidad en este universo. Y seguramente no va a ser muy grato llegar a otro planeta y darse cuenta que el propósito del ser humano no estaba ahí. Así todo, él no es el único que pasó años y mucho trabajo buscando esa respuesta. Salomón dedicó su vida a responder esta última pregunta y él quería saber si había un plan para el ser humano sobre la Tierra. Y si lo había, ¿cuál era ese plan? Porque había un hecho que no lo dejaba en paz, que con la muerte se terminaba todo. Si había dedicado su vida a la excelencia en el trabajo, los frutos de su labor iban a ser dejados a alguien desconocido, que seguramente no hizo nada para ganarlo, y que además era imposible saber si iba a ser sabio con esa herencia. Y si dedicaba su vida al estudio y a conseguir todo el conocimiento posible, ese saber iba a perderse por completo una vez que su vida se terminara. Y sin importar qué tan grandes cosas hicieran en la vida, tarde o temprano su nombre y su obra iban a ser olvidados y su memoria borrada para siempre. Es por eso que después de buscar el sentido de la vida en todo lo que un ser humano puede hacer o experimentar, porque lo buscó en todo, llegó a la conclusión, entendió que sin temor de Dios, la, la vida con todas sus cosas era completamente vana, vacía. Y por eso termina su disertación, que la tenemos completa en el libro de Eclesiastés, y sería muy bueno que todos la leamos alguna vez, diciendo esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y nosotros que recibimos a Jesús, que creemos en su nombre, sabemos que la vida es pasajera al igual que nosotros. Y que no se termina todo con con la muerte física. La vida de Jesús fue el precio que Dios pagó por nosotros y por nuestra eternidad con Él. Eso lo sabemos. Y por eso entiendo que ya no tenemos que preguntarnos cuál es nuestro propósito en la vida, sino mejor cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y quiero que nos remontemos al tiempo en el que el pueblo de Israel vivía en el desierto. Y quiero que estudiemos un poco el tema de los sacrificios. Mi intención no es no es verlos todos ni hacer algo muy exhaustivo, sino que quiero que llevemos nuestra atención a un tipo en particular, a los que se quemaban completamente. Porque había muchos tipos diferentes de sacrificios y había varios procedimientos diferentes para presentarlos, que si a alguno le interesa, bueno, eh, está en la iglesia indicada porque tenemos muchas personas que conocen este tema en profundidad. Y bueno, yo no soy una de esas personas por las dudas. Y si no, el libro sobre Levítico de Macintosh también está muy bueno y es muy recomendable. Está muy bien armado. Pero hoy vamos a ver esos sacrificios en los que se quemaba algo completamente. Todo. Eh, y son solo dos los que se hacían de esta forma: el sacrificio expiatorio, es decir, el que limpia o purga los pecados, el sacrificio por el pecado, y el sacrificio de holocausto, de consagración o dedicación. Así que vamos primero con el de la ofrenda por los pecados. Y este es el que quizás mejor conozcamos, el sacrificio obligatorio, porque era obligatorio, en donde el pecado del pueblo era transferido a un animal
que era elegido, que no tenía manchas, no tenía defectos, y era quemado completamente. De esa forma, y con la sangre del animal, quedaba cubierto el pecado por un tiempo. Hebreos 10.4 lo aclara eso diciendo: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo los cubría por un tiempo. Hay que dejar eso en claro. Por supuesto que cuando llegó Jesús, Él tomó el lugar de ese animal elegido, puro y limpio, y, y su sangre sí nos puede perdonar para siempre, y por eso no necesitamos de ningún otro sacrificio para estar en cuentas con Dios. Y el segundo sacrificio u ofrenda que vamos a ver es el, como dijimos, holocausto. Y la palabra holocausto, que aunque quizás la asociemos con el genocidio judío, en realidad quiere decir en hebreo lo que sube, asociado al sacrificio completo de un animal y al humo que subía de eso. En Levítico 1, versículo 9, leemos: el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pero a diferencia de la ofrenda por el pecado, esta era voluntaria. En Levítico 1.3 leemos que dice: de su voluntad lo ofrecerá. Así que era una decisión personal de quien lo traía, una forma práctica de mostrar el sentimiento de entrega y amor hacia Dios. Sobre todo si tenemos en cuenta de que quien traía el sacrificio ponía su mano en la cabeza del animal en señal de identificación, como diciendo: de la misma forma que esto va a ser consumido por completo para Dios, así también me entrego yo completamente a Él. Y si leemos los primeros versículos de... Bueno, sí, los primeros versículos del primer capítulo de Levítico, vemos que no había un solo tipo de animal que podía ofrecerse, sino que variaba mucho en tamaño y costo. Iba desde lo que es ganado vacuno, que en general sabemos no es lo más caro, sobre todo hoy en día, hasta algo tan sencillo como una paloma. Y es importante tener eso en cuenta, porque si un sacrificio voluntario tuviera un precio o un costo fijo, entonces no todos tendrían la capacidad para ofrecerlo. Pero Dios, dando todo este abanico de posibilidades, hace que tanto el que tiene mucho como el que tiene poco puedan presentar su ofrenda de consagración, de entrega total a Dios. Y eso aplicaba a varias de las ofrendas establecidas en la ley. Y un ejemplo de eso lo podemos ver cuando María fue a presentar una ofrenda por sí misma y por su hijo Jesús en el templo, cuando era chiquito. Y para los dos sacrificios que fue a llevar, usó palomas, porque no tenía suficiente para comprar ninguna otra cosa. Y una linda enseñanza que podemos sacar de esto es que, sin importar cuánto tenga uno, ya sea en poder monetario o en capacidades, siempre puedo acercarme a Dios. Así que bueno, esta era una ofrenda voluntaria que significaba entrega total a Dios y en la que cualquiera podía participar. Por supuesto, estando a cuentas frente a Dios, porque si no hay perdón de los pecados, no es posible la comunión con Dios y con eso también la entrega a Dios. Eso está claro en Isaías 59, en versículo 2, que dice: las iniquidades de ustedes hicieron división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Así que está claro que si hay pecado no podemos tener comunión con Dios. Así que eso siempre es lo primero. Pero volviendo a la ofrenda de holocausto, el mejor ejemplo de una ofrenda de este tipo es la que Dios le pidió a Abraham. Si vamos a Génesis, capítulo 22, dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, ¿sí?, sobre uno de los montes que yo te diré. Y esta es una figura bien clara de lo que significa esta ofrenda: entregarse a Dios completamente. Incluso ponerlo a Él antes que nuestra familia, que a nuestros hijos. Y cuando Abraham decide hacer eso por Dios,
entregarse completamente a su voluntad a través de esta forma tan radical y difícil, Jesús le responde en el versículo 12, o el ángel de Jehová le responde: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y sigue diciendo en el versículo 16: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de verdad te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y la segunda enseñanza que sacamos de esta ofrenda y de esta historia es que para conseguir las bendiciones de Dios tenemos que confiar en Él con todo y a pesar de todo. Tener fe con nuestro corazón, o con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Ahora bien, como vimos, estos dos sacrificios por el pecado y el holocausto tenían algo en común. Se quemaban completamente. No quedaba una parte para los que trabajaban en el tabernáculo, los sacerdotes, que a veces hacía. Estas eran ofrendas exclusivamente para Dios. Y si tenemos en cuenta que estos sacrificios, y otros también, son tipos, son figuras de Jesús, podemos aprender algo muy lindo de todos estos paralelismos. Vayamos juntos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Hebreos capítulo 10 del versículo 1 al 5, que dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dejarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, una vez limpios, ya no tendrían necesidad, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, Jesús: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Jesús no vino a ofrecer de nuevo un animal por los pecados, sino que Él tomó el lugar de ese animal perfecto que llevaba los pecados del pueblo, limpiando nuestros pecados una sola vez y para siempre. Por eso dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Dios le dio un cuerpo humano a Jesús para que pueda ser Él el sacrificio perfecto para nosotros y para siempre. Pero eso, que es similar al sacrificio por los pecados de Levítico, tuvo lugar recién en la cruz, ¿no? ¿Y qué fue entonces el resto de la vida de Jesús? Bueno, fue el segundo simbolismo, el sacrificio voluntario por holocausto, consumirse completamente para la gloria de Dios. Juan, el capítulo 10, versículo 17, dice, hablando de Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Recordemos que el holocausto, como vimos al principio, era voluntario. Y acá vemos a Jesús presentando su vida voluntariamente como una ofrenda. Esto no es lo mismo que darle a Dios parte de mi plata o parte de mi tiempo. La ofrenda de holocausto, como lo indica el nombre de manera etimológica, es la entrega total de una vida para Dios. Y si nosotros ya fuimos limpiados por el primer sacrificio, el obligatorio, donde nuestros pecados fueron pagados y dejados en la cruz, entonces ahora nos queda el segundo, el que es voluntario. La decisión de poner nuestra vida arriba del fuego del altar. Romanos 12,
versículo 1 dice: así que hermanos, empieza diciendo hermanos, así que son los que ya fuimos limpiados. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Jesús no solo pasó horas tremendas sufriendo por nuestra culpa, sino que también vivió muchos años de entrega absoluta. Y el ejemplo de Jesús y Pablo nos invitan a hacer lo mismo. No darle cosas a Dios, darle la vida. Porque es algo que solemos confundir y que históricamente pasó y que pasa todavía. El pensar que si le doy plata a alguna iglesia o si dedico tiempo a servir y ayudar, voy a haber cumplido con Dios, voy a estar bien con Dios. Eso pasó muchas veces, esa idea, en el pueblo de Israel, que se acostumbraron a las costumbres y se olvidaron de que eran símbolos de algo que tenía que pasar dentro de uno. Y eso está bastante bien aclarado en Miqueas capítulo 6, del versículo 6 al 8, que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si fuimos salvados por Jesús, ahora tenemos la oportunidad de voluntariamente subirnos al altar y que nuestra vida se consuma para Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros, entrega absoluta, no quiere una parte. Como el sacrificio por el pecado se consumía completamente, así también quiere Dios que nuestra vida se consuma completamente y largue ese olor que tanto le gusta, el olor fragante de obediencia en humildad. Y todos sabemos que es difícil. Es difícil negarse a uno mismo y rebelarse contra el cuerpo que no quiere estar prendiéndose fuego, que quiere estar cerca del fuego, ¿sí? Más ahora en invierno, pero no quiere quemarse. Nos gusta disfrutar de Dios y de pasar tiempo con la gente que lo sigue, dándole cada tanto una ofrenda o un poco de nuestro tiempo para mantener el fuego vivo, ¿no? Pero Él nos pide más. Él nos quiere completos. Y no digo que no le demos parte de nuestro tiempo y de las ganancias que tengamos a Dios, sino que el orden de las cosas, según la Biblia, es el siguiente. Arrepentirse, estar limpios del pecado, ese es el primer sacrificio. Después, entregarse completamente a Dios como un sacrificio vivo, ese es el holocausto, el segundo sacrificio. Y por último, ahí sí, servir a Dios con lo que nos vaya regalando durante nuestra vida. Ese es el tercer sacrificio, que en Levítico forma parte de las ofrendas de paz. Y podemos ver este orden en una historia que está en 2 Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 5. 2 Corintios 8, versículos 1 al 5, donde Pablo, hablando de algunas iglesias, dice lo siguiente: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que eran creyentes que querían y rogaban poder ayudar y servir a los apóstoles. Y dice que lo hacían de acuerdo a la fuerza de cada uno, y a veces incluso más allá de lo que podían. Pero fíjense cómo sigue el versículo 5. Dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros
por la voluntad de Dios. Está claro entonces cómo es el orden ideal, ¿no?, de las cosas. Primero creer, después entregar nuestra vida entera a Dios y por último servir a los demás. El único inconveniente que tenemos es que antes el animal se quemaba después de que lo mataran, ¿no? Pero ahora tenemos que ser un sacrificio vivo, y un sacrificio vivo siempre va a tener la tendencia a querer escaparse del fuego, obviamente. Es lo natural. Pablo mismo dice en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23, y lo parafraseo un poco, dice: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito, me alegro en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros, en mi cuerpo, una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Y si le pasaba a Pablo esto de querer hacer una cosa, pero que el cuerpo tire para otro lado constantemente, también nos va a pasar a nosotros. Es lo natural, siendo una raza caída y marcada por el pecado. Por eso Jesús nos dice que si queremos seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día, o podemos decir subirnos al altar cada día, porque las bendiciones de Dios empiezan cuando por fe nos tiramos a sus brazos y le confiamos toda nuestra vida, nuestras inseguridades, nuestros fracasos, los sueños, absolutamente todo. Ahí es cuando Dios empieza a hacerse notar. Y a diferencia de la creencia popular, muchas veces, Dios no nos prometió placer y bienestar en esta vida. Dios en Juan 16:33 dijo: en este mundo tendrán aflicción, sufrimiento, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y también dijo en Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que tenemos esperanza, no hacemos esto porque sí. Si nos entregamos completamente a Dios, vamos a tener bendición en esta vida y en la próxima. Vamos a tener premios en la próxima. Como vimos hace poco en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. No sé si se acuerdan. Cuando Jesús dice: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Así que nos dejo esta invitación a participar del sacrificio vivo y voluntario. Porque eso, como decía Salomón, es el todo del ser humano. Y solo así vamos a estar completos. Así que subamos al altar cada día hasta que Dios nos llame o Jesús vuelva. Amén. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters.
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deep